En este capítulo vamos a estudiar la dispersión de contaminantes según el modelo gaussiano, para lo cual debemos tener en cuenta que está basado en hipótesis y mecanismos sencillos de acuerdo con la naturaleza estocástica de la turbulencia de la atmósfera y la dispersión del contaminante. Tiene su origen en una solución particular de la ecuación de advección-difusión en condiciones restrictivas. Asumen que la repartición del contaminante dentro de la emisión sigue una distribución gaussiana, es decir, de acuerdo a la campana de Gauss. Aquí tenemos la ecuación en 1D de advección-difusión y aquí tenemos las hipótesis y los mecanismos considerados. Hay que revisar cada uno de ellos para poder plantear adecuadamente este modelo gaussiano que anteriormente se ha estudiado, por ejemplo, el modelo de caja fija, que también obedece a ciertas hipótesis. Entonces podemos observar una chimenea con el eje central del penacho y la campana de Gauss, que en la línea central tiene la concentración máxima. Entonces, el modelo de Pasquier-Gifford o de penacho gaussiano se basa en una expresión tridimensional. Supone que la distribución de las concentraciones de contaminantes, según las hipótesis que se han mencionado anteriormente, se ajusta a una función de distribución normal, es decir, gaussiano. Aquí podemos observar una chimenea y lo encajamos en los ejes X, Y y Z. Y la chimenea tiene una altura efectiva h y una altura variación de h que está referido a la altura de la emisión de gases, y la suma de h y variación de h es h mayúscula sub e. Tenemos la velocidad del viento u y el eje del penacho, la línea de color verde. Lo más importante es saber identificar los puntos, en qué punto se va a hacer la emisión. Por ejemplo, aquí tenemos en el punto X, 0, 0, en el punto XY, 0 y en el punto XYZ, y de esa forma se podría configurar en otros cuadrantes de manera tridimensional. Y aquí podemos observar la campana de Gauss en este punto de emisión dentro del eje del penacho, ¿no? Ahora, para una fuente puntual instantánea, la concentración se calcula con la siguiente fórmula: C igual a Q sobre 2pi elevado a 3 medios multiplicado por la desviación en X, desviación en Y y desviación en Z. Aquí podemos observar la descripción de cada una de las variables que nos va a permitir calcular la concentración en un determinado punto. Ahora, si trabajamos la ecuación anterior, podemos reducir dependiendo en el punto donde se está trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos, considerando una fuente puntual continua, se puede suponer que el penacho es el resultado de la suma de un número infinito de emisiones. Por lo tanto, cuando tenemos en los puntos X, Y y Z, podemos utilizar esta ecuación. Ahora, cuando la emisión es puntual al nivel del suelo, utilizamos esta ecuación. Obviamente, al nivel del suelo, del punto a 20 metros, por ejemplo, va a ser X, 0, 0, y utilizamos esta ecuación. Y para una fuente puntual de altura h sub e, utilizamos la siguiente ecuación. Aquí tenemos un ejemplo. En una industria va a emitir una tasa de dióxido de azufre de 180 gramos por segundo desde una chimenea de altura efectiva de 100 metros. La velocidad del viento a la salida de la chimenea es de 6 metros por segundo. Entonces nos pide calcular la concentración de dióxido de azufre en un punto situado a 2 kilómetros de la fuente, es decir, de este punto a 2 kilómetros, ahí va en dirección al eje X, y a 200 metros de la línea central del penacho, eso va en el eje Y. Por lo tanto,
tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Ahora, nos indica también que la estabilidad atmosférica es de clase C. Por lo tanto, aquí, utilizando esta tabla, a una distancia de 2 kilómetros, clase C, desviación en Y 193, aquí lo tenemos, clase C, a 2 kilómetros, desviación en Z 115. Entonces, sustituyendo valores en esta fórmula, tenemos los siguientes datos: C 2200, 0, X, Y, Z. Y podemos concluir que la concentración de dióxido de azufre en el punto dado es 172.42 gramos por metro cúbico de dióxido de azufre. Finalmente, podemos tener esta tabla en la que tenemos todas las ecuaciones para fuente puntual instantánea. Utilizamos esta fórmula. Para fuente puntual continua a nivel del suelo, esta fórmula. A nivel del suelo y en la línea central de la dispersión, aquí está la fórmula. A la altura efectiva de la chimenea tenemos tres fórmulas, y a la altura efectiva de la chimenea sin considerar la reflexión a nivel del suelo tenemos esta fórmula. Para el ejercicio anterior estamos utilizando esta fórmula porque nos brinda altura efectiva y nos da los valores de X y de Y, y Z es igual a 0.